El terremoto golpeó la educación colombiana. Hay instituciones que deben ser evaluadas antes de reanudar clases, comunidades educativas afectadas y lamentablemente estudiantes y docentes que perdieron la vida. Por eso la prioridad ahora es proteger a las personas y garantizar la continuidad en el servicio educativo de manera segura. El Ministerio de Educación informó que se registraron daños en 14 departamentos y que trabaja con las Secretarías de Educación en la evaluación de las afectaciones y la atención a estudiantes, docentes, directivos, orientadores y demás integrantes de las comunidades educativas. La respuesta se articula mediante la Estrategia de Gestión Integral de Riesgo Escolar. Uno de los balances más dolorosos corresponde a 6 estudiantes fallecidos en Yumbo, Valle del Cauca, cuyos nombres fueron confirmados por el Ministerio. La emergencia, sin embargo, no puede medirse solamente en víctimas, también comprende daños en colegios, interrupción de clases y las condiciones emocionales y sociales que enfrentan estudiantes, maestros, administrativos y sus familias. En cuanto a infraestructura, el gobierno anunció la redirección de $48 millones de recursos de CAF para priorizar la recuperación y reconstrucción de establecimientos educativos afectados, especialmente en Chocó. Estos recursos también permitirán realizar diagnósticos de daños y estructura de los proyectos necesarios para la recuperación. La situación no es uniforme en todo el territorio. La decisión de suspender, reanudar o modificar temporalmente las actividades académicas depende de las condiciones de cada zona y de las evaluaciones de seguridad. Las entidades territoriales tienen responsabilidades directas en la prestación del servicio y la gestión de la infraestructura educativa, mientras el Ministerio acompaña y coordina la respuesta nacional. La prioridad debe ser verificar la infraestructura, actualizar el reporte de personas afectadas, brindar atención a las comunidades educativas y establecer alternativas pedagógicas cuando las condiciones impidan la presencialidad. Cualquier reapertura debe ser respaldada por las autoridades competentes y por las evaluaciones de riesgo correspondientes. Hay una información que ha generado preocupación entre los docentes, y es la posibilidad de que el actual gobierno adopte un decreto para retirar del servicio a funcionarios que ya reciben una pensión. Frente a esto, el vicepresidente José Manuel Restrepo negó expresamente estar promoviendo, preparando o haber propuesto un decreto en este sentido. Ante la incertidumbre generada, desde el equipo jurídico de AS Leyes nos presentan el siguiente análisis. Frente a este punto, queremos brindar estas claridades y lo vamos a dividir en 3 partes. Lo primero es que una ley estará siempre por encima de un decreto. Luego, no es posible que a través de un decreto expedido por el gobierno pudiese entrarse a modificar primero la edad de retiro y segundo el régimen pensional, en este caso de los docentes del magisterio. Es decir, que esa norma que extendió la posibilidad de que funcionarios públicos y en el caso en concreto que los docentes trabajaran hasta los 70 años no podría llegar a ser modificada vía decreto. Recordemos que en el año 2016 se extendió la edad de retiro para funcionarios públicos en general y obviamente los docentes entraron allí, estableciendo claramente en esa norma que voluntariamente el trabajador que quisiera seguir trabajando a pesar de que había cumplido los requisitos para la pensión podía manifestarlo, podía seguirlo haciendo y en este caso podía seguir trabajando o puede seguir trabajando hasta los 70 años. Lo segundo, muy importante, ya existe un precedente importante. Recordemos que desde el año 2003 se profirió la sentencia C1157. En ese entonces se examinó un decreto expedido por el Gobierno Nacional, recordemos el decreto 1278 del 2002, en cuya norma se había plasmado en el artículo 45 la imposibilidad que tenían los docentes de percibir pensión y salario. Es decir, allí se estableció que existía una incompatibilidad entre la posibilidad de percibir pensión y salario. Cuando la Corte Constitucional examinó este decreto, examinó este artículo en particular, estableció que el decreto había excedido esas facultades que le habían sido otorgadas al gobierno, al presidente de la República, y estableció que entonces este artículo era inconstitucional. Luego, en caso de que se llegase a proferir un decreto con igual sentido o con igual intención, muy seguramente tendría la misma suerte al momento de ser examinado por parte de la Corte Constitucional. Y tercero también, y muy importante, y en esto queremos dar también tranquilidad, existe ya una amplia jurisprudencia, existen bastantes sentencias, pero además de eso, muy importante, existe casi que un blindaje constitucional y legal. Recordemos que desde la Constitución de 1991, desde la Ley Cuarta de 1992, desde la Ley 100 de 1993, desde la Ley 812 del 2003, desde el Acto Legislativo 01 del 2005, con todo este compilado y eso sumado a la jurisprudencia y sentencias proferidas por el Consejo de Estado y Corte Constitucional, se ha dado un blindaje al régimen del magisterio, estableciendo, conforme a la jurisprudencia también, que aquellos docentes que adquirieron el derecho a su pensión y que son vinculados
en vigencia de la antigua carrera tienen derecho a esa compatibilidad de pensión y salario. Que quienes, como ya lo hemos hablado, recuperan el régimen pensional porque trabajaron como docentes antes del 2003, también gozan de esa compatibilidad de pensión y salario. Quienes lo hicieron con posterioridad es un tema que está en discusión, pero de igual forma, para todos aplica el derecho a que así cumplan los requisitos para su pensión, tienen derecho como trabajadores a seguir trabajando hasta la edad de retiro, que en este caso, repito, son los 70 años de edad. Tema que no puede ser modificado a través de un decreto expedido por el gobierno. El Ministerio de Educación alertó sobre 4 páginas web que están suplantando su identidad y la de las NIES para ofrecer supuestas verificaciones de títulos y certificados académicos. La entidad advierte que podrían poner en riesgo datos personales y facilitar fraude. Estos son algunos de los sitios web identificados. Ninguno pertenece al ministerio ni hace parte de su infraestructura tecnológica oficial. Además, el ministerio aclara que el SNIES no certifica ni valida títulos. Es un sistema oficial de información y estadística sobre educación superior. Para comprobar un título se debe acudir directamente a la institución que lo expidió. La recomendación es no entregar documentos ni datos personales en páginas no verificadas y desconfiar de enlaces recibidos por WhatsApp, correos o redes sociales. El Sistema Educativo Indígena Propio, SEIP, entra en una nueva etapa de implementación en Colombia. Después de su reconocimiento como política pública de Estado, el Gobierno Nacional avanzó en su reglamentación y expidió orientaciones para hacer efectiva su aplicación en los territorios indígenas. El SEIP reconoce el derecho de los pueblos indígenas a orientar su educación desde sus propias lenguas, culturas, conocimientos, cosmovisiones y formas de gobierno. Su desarrollo contempla componentes político-organizativo, pedagógico y administrativo, además de un régimen especial para sus dinamizadores y mecanismos de financiación. Para las entidades territoriales y las comunidades educativas, esto implica cambios importantes. Las decisiones sobre establecimientos, procesos pedagógicos y organización educativa deberán avanzar mediante coordinación y concertación con las autoridades indígenas, respetando su autonomía y autodeterminación. El ministerio también ha impartido orientaciones para transformar o ajustar establecimientos educativos que no respondan a la política de educación propia. Para el magisterio, uno de los aspectos de mayor interés será la forma en que esta transformación se traduzca en la organización de los educadores indígenas, sus procesos de vinculación y las condiciones para ejercer su labor. El desafío ahora será pasar del reconocimiento jurídico a una implementación efectiva con recursos, coordinación institucional y respeto por la autonomía de cada pueblo. Viviane Morales asumió oficialmente el cargo como ministra de Educación Nacional. Su llegada abre una nueva etapa para el sector y para el magisterio también trae preguntas sobre las prioridades de su administración, el diálogo con los docentes y la manera en que se abordarán temas sensibles dentro de la educación colombiana. Morales tiene experiencia en el sector público y en el ámbito jurídico, pero no proviene de una trayectoria directamente ligada a la docencia o a la administración educativa. Durante su llegada al ministerio ha planteado asuntos como la calidad, la formación en valores y el pensamiento crítico, mientras ya comenzó a conformar su equipo con nuevos viceministros. Su designación también ha generado debate por sus posiciones conocidas sobre religión y educación. Para algunos sectores existen inquietudes sobre cómo se garantizarán la educación pública, el pluralismo y la libertad religiosa, mientras que desde su entorno se ha defendido que las convicciones personales no deben impedir que creyentes y no creyentes tengan las mismas garantías dentro del sistema educativo. Ahora el reto será que esas discusiones se traduzcan en decisiones concretas frente a asuntos que van mucho más allá del debate religioso: calidad de la educación pública, condiciones de los docentes, infraestructura, financiación, formación y bienestar estudiantil, educación superior y cumplimiento de los compromisos con el magisterio. Será en esas decisiones y en el diálogo con las comunidades educativas donde podrá evaluarse el verdadero rumbo de esta administración. Somos ASLeyes, Asistencia Jurídica al Magisterio.